En 1886, la llegada del tren transforma Mar del Plata. Las familias aristocráticas argentinas la han convertido en espejo local de los paradisíacos balnearios europeos, como si al hacerlo, por extensión, accedieran a esa estirpe de clase admirada y ajena. Algunos visionarios, con mirada empresaria, iniciaron la infraestructura hotelera. Pero hacía falta algo más que alojamiento. ¿Qué hacer con el tiempo? ¿Cómo pasar esos días lejos de la rutina? Lejos de uno mismo. Juegos en la playa, paseos a caballo, caminatas por las primitivas ramblas o hasta exóticas carreras de camello en plena Bristol. O bailar. Bailar hasta el amanecer. Cruzando miradas. Siendo visto. O llevando la mirada más lejos, a otra parte, a otros mundos, a donde soñemos, a donde deseemos. Había llegado el cine. El primer cine de Mar del Plata funcionó en 1901 en el Palacio de las Novedades, en el Paseo General Paz. En realidad, no es aún una sala cinematográfica, sino más bien un salón donde se ofrecían distintas distracciones. Había teatro, había bailes, se podía tomar el té y también se proyectaban películas. Era el biógrafo. El progreso de la ciudad estará ligado al proyecto del ocio aristocrático. En él, el cine, esa fascinante novedad, no puede estar ausente. Rápidamente se incorporan salas en algunos de los sitios más emblemáticos de Mar del Plata. Pionero fue el Cine El Sol, establecido en un local edificado en 1909 en la esquina de Rioja y Belgrano. Era un simple salón con vidrieras a la calle, en el que el espectáculo se alternaba todavía con la consumición de bebidas. A partir de ese momento, el aumento de las salas cinematográficas no se detendría. En la Rambla La Salle funcionó un cinematógrafo, que después ese cinematógrafo se trasladó a la Rambla Francesa. Y en la Rambla Francesa funcionaron varios cines, dos muy emblemáticos. Uno era el Palace Theatre y otro era el Splendid, que funcionaba únicamente lo que era la temporada veraniega. Ya en el 36, el Splendid deja de existir y cambia por el nombre de Royal Theatre, que funcionó hasta su demolición, 40-41, junto con el Palace. El Apache también estuvo en la Rambla Francesa, estuvo donde estuvo el Palace, pero
poco tiempo, poquito, casi nada de tiempo, 1 o 2 años, y después sí se hizo fuerte el Palace. El Palace tuvo casi todo el tiempo que estuvo la Rambla Francesa. El Splendid fue posterior y estuvo hasta el 36. Y el 36, como decía recién, arrancó lo que fue el Royal. Y después también hubo otro cine que perteneció a un hotel que era el Cele, Luro y Luro Neuquén. Primero empezó como un galpón y después se fue mejorando en la sala, hasta su demolición, obviamente. El 9 de febrero de 1915 se da por finalizada la construcción del Cine Regina, ubicado en San Martín, 2426. Con el tiempo apareció el Cine Bristol. Ya la demolición ya estaba del hotel y quedaban las galerías. Ahí estaba el Bristol y en 2 extremos el Variedades y el Íntimo. En estas salas comenzaría a conformarse un público local. Esos asistentes son los marplatenses, para quienes los cines permanecerán abiertos todo el año. Son los exponentes de una transformación demográfica, cultural y política. La mano de obra que se radicaba en Mar del Plata, que mantenía y gestaba su infraestructura hotelera y gastronómica, comenzaba a determinar el futuro de la ciudad. Acá hubo una figura muy conocida al principio que se llamaban comisionados. Los comisionados eran interventores que ponía la provincia, porque bueno, al tener Mar del Plata una presencia de la élite tan importante por la creación del balneario, consideraban que Mar del Plata era de ellos. Y toda la cuestión política era manejada por estos sectores que en su mayoría tenían un poder político muy fuerte, porque el que no era senador es gobernador, diputado, entonces tenían mucho poder político y consideraban esto como una obra de ese sector. Entonces, eso hizo que florecieran, podemos decir así, tendencias autonomistas, ¿no? Es decir, que planteaban que había que elegir personas que representaran a los habitantes permanentes y los intereses del poblado o del vecindario. Y esto, bueno, derivó con los años en, primero, bueno, la creación de un partido, del Partido Socialista, que se llamaba el Centro Socialista, que era una organización de carácter vecinal, pero muy bien organizada, con gente muy emprendedora, con proyectos. Y en una ciudad con tantas perspectivas de crecimiento como se presentaban para Mar del Plata, posiblemente esa población, ese vecindario visualizó a los socialistas como que podían, digamos, manejar mejor las cuestiones de la ciudad. Y así fue que gana y entran, digamos, en la escena política con todos los socialistas, que van a durar prácticamente toda la década del 20, desde 1920 hasta 1929, y van a ser los primeros que van a plantear no el rechazo al balneario, sino que van a ser los primeros que van a plantear lo que, bueno, yo he denominado la democratización de ese balneario de élite. La exclusividad de la ciudad, que había nacido para el ocio de algunos, que había sido erigida bajo el deseo de la élite, era disputada.
El puerto se construyó entre 1911 y 1922. Los que van a vivir en el puerto son los trabajadores de la empresa que construye el puerto, que es una empresa francesa muy importante. Al mismo tiempo, incluso ya desde antes, los pescadores se los venía corriendo desde la playa Bristol, donde estaban asentados originariamente, luego son trasladados a lo que hoy es el barrio Güemes, que se llamaba Tierra del Fuego, y finalmente hacia el puerto. En su mayoría, los sicilianos tenían experiencia como pescadores, aunque en aguas más tranquilas, como las del Mediterráneo. Muchos de los napolitanos encararon por primera vez aquí, con un mar bravo, el oficio de la pesca. En los años 20, estos nuevos pobladores y sus familias, hacedores de la ciudad de veraneo, reclaman sus propios lugares de entretenimiento. El barrio del puerto va a configurar un espacio en cierta forma diferenciado de Mar del Plata, diferenciado en su actividad económica, su actividad laboral, que mantiene una autonomía respecto al turismo. Y también yo creo que tiene características culturales diferentes. La inmigración externa y la migración interna encontraron en el puerto un territorio propio. A ese espacio marcado por una marginalidad geográfica llegan las salas de cine. Esa zona empezó a crecer y esa gente también tenía que tener su espacio de divertimento, de ocio, y ahí salen las salas. Primera registro de sala es un cine que se llamaba Fénix, un cine muy precario, por decir, de chapa y cartón, por decirlo así, que funcionaba sobre la calle 12 de octubre. Con el tiempo aparece el Ideal, en Bermejo y 12 de octubre, o 12 de octubre y Bermejo, que después se traslada a 12 de octubre, llegando a Edison. Su propietario fue Frances Corrado, pero antes del traslado ya adquirieron la propiedad de lo que fue con el tiempo el Normandí, hoy un cine abandonado. Soñar es al mismo tiempo una necesidad y una instancia de afirmación y escape. Es en estas pequeñas salas donde parte de este rito se lleva a cabo. El escenario creado por la clase aristocrática argentina para su distracción y disfrute ha sufrido la transformación de los tiempos. Ya no es el mismo. En 1954, Mar del Plata es sede del primer Festival Internacional de Cine. El primer Festival Internacional, que es en el año 54, fue un festival muy importante, con delegaciones muy importantes y con mucha visibilidad. Estas escenas muestran a cuánto llegó el entusiasmo de los marplatenses y de los centenares de miles de veraneantes. A lo largo de 30 cuadras, desde la estación del ferrocarril hasta la residencia destinada a los gratos visitantes, una estrecha y cálida fila de afectos sigue la lenta marcha de los vehículos, en cada uno de los cuales se descubre el rostro amigo y famoso del artista. Laura Hidalgo, Olga Zubarri, Santiago Gómez Cú, Narciso Ibáñez Menta y otros artistas argentinos. En ese momento realiza su primera visita oficial el presidente Perón y además va a realizar un acto muy importante
que es un acto que se realiza cerca del casino. Ahí van a hacer el palco. Bueno, vienen delegaciones de toda la provincia y él ahí va a decir algo que ha quedado bastante en el imaginario, porque él lo que dice es que Mar del Plata, que siempre ha sido un balneario de los ricos y de las clases pudientes, ahora el 90% son de los que veranean en la ciudad, son empleados y obreros de la patria. Que marca, digamos, que el gobierno está facilitando y está promoviendo que eso que había sido privilegio de la élite, ahora los trabajadores podían llegar. Y yo creo que eso es invención, creación de un imaginario muy fuerte sobre Mar del Plata. Las alas y las miradas se multiplican, incrédulas ante la presencia de esos dioses de las pantallas ahora entre nosotros. A las estrellas del evento se suma un hecho sin precedentes: la proyección de una película en tercera dimensión, por primera vez en el país. El cine elegido fue el Atlantic. Una proyección de esta naturaleza quedó a cargo de alguien de sucinto apellido, pero de vasta experiencia: González, sucesor de aquellos que habían forjado Mar del Plata. González de muchos años, pero muy excelente. Para mí acá en Mar del Plata, bueno, mejor, con respetando a los demás, los mejores operadores que hubo. Y yo lo veía hacer algo. Él enhebraba, se trabajaba en rollo por rollo, ¿no? Se cambiaban los carbones, bueno, era en Normandía del puerto. Y digo, otra vez te vas a lavar las manos. Y él cambiaba, enhebraba la máquina y se lavaba las manos. Y a mí me quedó esa costumbre de la prolijidad. Lo que yo aprendí mucho también fue eso, la prolijidad de los operadores, la limpieza de la cabina, es muy importante. Cuando vinimos a Mar del Plata, años 70, 73, tomamos después el Belgrano con mi familia. En ese momento era toda la familia. Y bueno, se levantó lo que era el viejo Belgrano. Y era un poco complejo, pero bueno, se podía llevar películas de cruce. Y empezamos a darle mucha importancia a lo que eran los chicos, películas para chicos, porque la idea nuestra era meter la sala como Disney. Y nosotros empezamos, entonces pudimos lograr que la sala estuviese dedicada a una rama que no estaba del todo muy explotado en Mar del Plata, que eran los chicos. Y también dábamos películas para mayores, ¿no es cierto? Para un buen público, digamos, o un público estudiantil o un público que le gusta el buen cine. Y bueno, habíamos elegido eso. A veces nos veíamos obligados a pasar otro tipo de película, pero bueno, era el trabajo, había que ver cómo se iba manteniendo la sala. Luego de 11 ediciones, el festival fue interrumpido. 4 décadas después de esa mítica proyección, Mar del Plata recuperaba su fiesta del cine. Pero nuevamente, las cosas habían cambiado. Cuando empezó el VHS, bueno, ahí empezaron los problemas en los cines. Arrancó el VHS y ya el cine ya me armó, porque la gente ya tenía las películas en la casa. Entonces era la novedad. Es como cuando después vino el DVD y también pasó exactamente lo mismo. Acá en Mar del Plata no se mejoró, vamos a decir, técnicamente hasta que vino el Festival de Cine, se retomó en el 96. Estuvo muy como estancado técnicamente. Un poco lo mejoró cuando se abrieron las salas del shopping. Ahí ya se empezó con el sonido Dolby que no había en Mar del Plata. Entonces ya se fue mejorando un poco, ¿no? Se cambió, me acuerdo, la reforma del Ambassador, que fue en el 96, la gente estaba enloquecida.
Pues no tenía el sonido ni la proyección que se tuvo en ese momento. Vinieron esos cambios y hubo que meterse en el cambio, digamos. No te quedaba otra. Para vos tener una sala chica, te cuesta mucho mantenerla. Pero bueno, tenés que manejar con lo que va quedando y con las equivocaciones que hace los circuitos comerciales, que se equivocan mucho, ¿no? Pero bueno, entonces de ahí, tac, esta es mía, y dedicarte a un público que ellos justamente, no es que no le interese, sino que le demanda más tiempo, dentro de lo no tan comercial, que sean buenas películas que las puedes llevar vos, o los cruces, que tengan su tiempo y el otro tiempo que te toque a vos, porque también la tenés que mantener, tenés que tener personal, tenés que tener una buena limpieza, hay que mantener las máquinas, buena proyección, buen sonido. O sea, hoy en día armar una sala lleva sus buenos precios. O sea, los costos son altos. Pero se puede hacer, se puede hacer. No es imposible. Como ayer, la luz del proyector se enciende de nuevo y las maquinarias de la ilusión vuelven a funcionar.